una manera de explicar en qué consiste. Lo que vamos a hacer ahora es explicar por qué no estamos de acuerdo, qué está bien, qué está mal, cómo ha sido antes, un tratamiento más financiero. Pero si nosotros partimos Amigos, muy buenas noches. Estamos en vivo transmitiendo por Perú Contable TV, en esta oportunidad un programa más de la polémica tributaria con Carrillo. Agradecer a las personas que ya se están conectando, que prácticamente nos están mandando sus saludos en esta noche, que prácticamente estamos invadidos por el tema también deportivo, el tema futbolístico, pero no queríamos dejar pasar también analizar algunos temas tributarios, sobre todo de coyuntura, de polémica y de debate. Bueno, en realidad esta semana hemos tenido unas noticias importantes. Como ustedes sabrán, la semana pasada ya la Comisión de Constitución validó o prácticamente le dio luz o carta libre, en este caso al Ejecutivo, para que legisle en materia económica y tributaria. Y pues lo que nosotros teníamos en cuenta es de que los cambios principales, si se quiere llamar de alguna manera, se van a suscitar en el impuesto a la renta, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿por qué en renta y no en código, en IGB? Bueno, lo que pasa es que en renta, como ustedes sabrán, hay una tendencia ya que se está, mejor dicho, conversando, se está dialogando hace algunos meses sobre la posibilidad de entrar ya a la OCDE, ¿no? Sin embargo, OCDE, como ustedes sabrán, hace poco se incorporó Colombia, que es el país número 37, exige ciertos requisitos o ciertos lineamientos. A diferencia de Colombia, por ejemplo, Colombia entra a OCDE como consecuencia de una invitación a participar en OCDE. En el caso de Perú no hemos recibido la invitación, más bien nosotros somos los que queremos meternos de alguna forma para combatir directamente lo que es la evasión y la elusión tributaria, pero que en buena cuenta tenemos que cambiar varias cosas en nuestro sistema. Entre ellos, por ejemplo, hoy día salió que es una noticia vinculada con que lo que propone OCDE es limitar los subsidios al sector agrario, al régimen agrario. Como ustedes sabrán, se ha evaluado también en el Congreso aumentar, o más que aumentar, prorrogar, digamos, los beneficios del sector agrario como consecuencia que prácticamente es una tasa reducida en renta y tienen beneficios también para efectos sociales laborales.
y básicamente con la tendencia de que estos beneficios, tanto el agrario como pasa también con las universidades, pues sean beneficios que se mantengan, ¿no? No solamente porque se ha debatido si es que estos beneficios están funcionando o no, o si es que ya están, como en el caso de las universidades, derivándose a temas lucrativos, sino porque lo que se prioriza básicamente en el caso de las universidades es la educación y sobre todo la tendencia de que estas personas, ¿no?, que están proponiendo que las exoneraciones se restrinjan, que hay que ampliar la base tributaria, que hay que recaudar más, pues mayormente lo están haciendo por temas muy mediáticos, pero no hay una propuesta económica seria de cuál va a ser el impacto, sobre todo en los sectores, ¿no? Ya hemos visto el impacto que tuvo el selectivo, las manifestaciones que hubo tanto en Puno, en Cusco y en Arequipa, sobre todo porque se disfrazó la idea de que estábamos ante un incremento que iba a disminuir el consumo de productos que son nocivos para la salud. En el caso de las bebidas azucaradas se dijo que pues provocan diabetes y obesidad, cuando en realidad el mensaje paralelo era de que el Estado buscaba recaudar 1.700 millones como consecuencia del incremento de la tasa. Entonces, si yo busco desincentivar el consumo, ¿por qué me preocupo de recaudar más? La tendencia sería más bien de que va a disminuir el consumo, va a disminuir la recaudación y no me estoy preocupando tanto en combatir una conducta, sino básicamente en recaudar más de lo que ya se espera. Entonces, vamos a comentar el día de hoy 3 temas básicamente y voy a pedirles también a aquellos que se conectan que por favor compartan el video de hoy, sobre todo porque vamos a tocar temas que en realidad les va a ser de mucha utilidad. Entonces, un primer tema tiene que ver con lo que publicó el día de ayer el diario Gestión. Como ustedes saben, estamos trayendo ya los diarios para compartir la noticia, dado que a nivel de jurisprudencia, bueno, lo que hemos tenido una resolución en la que se ha dicho los organismos públicos descentralizados, pues no están afectos a lo que son los tributos municipales, un precedente de observancia obligatoria que resulta muy interesante, ¿no? Lo publicaron en el diario El Peruano el día 21, y que en buena cuenta nos habla pues de que estas entidades que prácticamente pertenecen al sector público nacional, ¿no?, pues no están afectos a lo que es imposición, ¿no?, porque no se puede ser sujeto activo y pasivo a la vez. Bueno, eso por el lado del Tribunal Fiscal. Es más, tenemos ya el dato de la resolución, que prácticamente se publicó, como les digo, el día 21 en el Diario Oficial del Peruano. Ahí tengo el dato, es la resolución 4369 de la Sala 7 de 2018, que dice que los organismos públicos ejecutores y organismos públicos especializados no son sujetos del impuesto predial, el impuesto de alcabala y el patrimonio vehicular. En consecuencia, prácticamente no se les aplica estos impuestos y es la última resolución que ha sido publicada justamente en el Diario Oficial El Peruano. Lo que corresponde a la noticia de lo que ha sucedido entre el día de ayer y de hoy, vamos a compartir 2 noticias interesantes publicadas en Gestión. Una de ellas tiene que ver con un tema que seguramente muchos ya lo han escuchado, lo han compartido y seguramente ha generado mucha polémica, porque se habla ahora de que los alquileres que realice el accionista a favor de la empresa pues no estarían afectos, como pasa el día de hoy, con una tasa del 5%, sino se especula, o mejor dicho, se plantea una tasa del 29.5%. Es más, el titular de Gestión, voy a tratar de verificar el contenido, señala, evalúan cambios tributarios para los alquileres de las oficinas. El MES ya trabaja en normas que aprobará, en este caso, al amparo de la Delegación de Facultades. Se busca que las personas que alquilan sus propiedades, empresas, tributen el 29.5% y no el 5% por lo que es el impuesto a la renta, y se contempla limitar el monto de los financiamientos en las operaciones entre empresas vinculadas o no. Entonces, este tema, ¿por qué me parece interesante? Porque en realidad no se hablaba, ¿no?, hasta hace algunos años de restricciones a las operaciones entre empresas o personas vinculadas con la empresa, ¿no?, ya sea por razones de capital o ya sea por razones de tener cargos comunes. Para el caso de la restricción o la limitación en lo que vendría a ser esta tasa de pago a cuenta, pues nosotros consideramos de una perspectiva técnica que se está haciendo una diferenciación que no necesariamente resulta muy saludable, porque queda claro que en las empresas, el accionista con la empresa puede realizar operaciones que involucren no solamente ganancia de capital, ¿no?, sino también lo que ya conocemos como la distribución de los dividendos, y evidentemente la tasa efectiva sobre el dividendo es del 5%, pero decir que vamos a incrementar la tasa a 29.5% simplemente porque eso se puede prestar a situaciones de ilusión o vinculadas con algún beneficio para la empresa, porque claro, se dice, bueno, pero acá lo que pasa es que la empresa, en vez de comprar el activo, hace que lo compre el accionista. Para que el accionista se lo alquile después a la empresa, evidentemente se paga una tasa menor del 5% y queda claro que la empresa también por ese alquiler tiene un gasto menor al que sería una tasa efectiva del 29.5%.
Ahora, yo considero en lo personal, no sé qué opinan ustedes, las personas que están conectando, de repente sería bueno que por favor tengan alguna opinión, algún detalle, que las operaciones entrevinculadas ya tienen un tratamiento establecido en el artículo 32 de la ley de impuesto a la, 32A de la ley de impuesto a la renta, el cual básicamente lo que ha establecido es una especie de control mayor a cualquier operación a valor de mercado. Por eso se habla de que tienen que contar con los estudios técnicos de precio de transferencia, ahora con la declaración reporte local, reporte maestro, que inclusive hay un proyecto de resolución que está publicado ya en la página web de SUNAT, y que en buena cuenta nos habla de que la tendencia es de que como la vinculada prácticamente puede manejar el precio, pues lo que hay que hacer en todo caso es tener un método sobre el cual aplicar el valor de mercado, sea un método en función al capital o a la utilidad, y en función a eso puedes determinar cuál es el precio aplicable, ¿no? Por eso en las vinculadas se exige estas obligaciones que para nosotros son importantes para un tema de control fiscal, pero no por un tema de ilusión. En todo caso, lo que estaríamos hablando es que tal vez lo que se busca es llegar al precio real para evitar que el impuesto a la renta a pagar sea menor al que corresponde, que es una tendencia que ya aplica el 32 de la ley de renta. Entonces, decir libremente, como se señala aquí, ¿no?, de que esto va a permitir, ¿no?, combatir situaciones en las cuales se está recaudando menos, pues yo creo que es algo antojadizo, porque la tasa por alquiler, al ser una renta, en este caso de primera categoría, pues nos queda claro que la tasa efectiva es del 5%, considerando que no hacemos una deducción como hace la empresa de los gastos deducibles y el costo, sino que básicamente atiende una tasa efectiva que atiende también a la manifestación de riqueza o a la correcta capacidad contributiva que tiene en este caso la persona natural. Ahora, si hablamos de renta de segunda, ahí podemos debatir, porque claro, en el caso de la renta de segunda estamos haciendo una transferencia en propiedad mayormente, si hablamos de enajenación de inmuebles o enajenación de acciones, pero aún así la tasa sigue siendo el 5%. Entonces, de primer plano, pues no estamos tan de acuerdo con esta tendencia o esta propuesta de que se afecte con 29.5% el alquiler, considerando que se pueden presentar situaciones de elusión, ¿no? Yo creo que últimamente no estamos siendo claros, o mejor dicho, el fisco no está siendo claro en qué se entiende por elusión y qué se entiende por economía de opción. Parece que hay una confusión en los conceptos y decir, bueno, si tú obtienes un beneficio que prácticamente podría ser o podría generar una menor recaudación a pesar que la operación es real, pues consideramos que debe aplicarse una tasa mayor. Es el mensaje que tiene en este caso el MEF y vamos a ver cómo queda la propuesta, ¿no? Y en el cambio de delegación de facultades, que me parece interesante comentarlo con ustedes, se establece, por ejemplo, en lo que es medidas para combatir la elusión, la responsabilidad solidaria de los representantes legales en caso se aplique la norma antielusiva, ¿no? Ahora, ese es un tema que para mí resulta muy controversial también, ¿no? Porque se ha hablado, por ejemplo, de que se va a levantar la suspensión que actualmente tiene la norma 16 para efectos de combatir las situaciones de elusión, básicamente, pero también se tuvo una excusa hace algunos meses diciendo que, bueno, que parte de la baja de la recaudación, cuando justamente Tuesta dijo, oiga, pero antes éramos un Doberman y ahora somos un Chihuahua, pues lo que SUNAT justificaba era, bueno, lo que pasa es que no estamos aplicando la norma antielusiva. Pero aplíquese o no la norma antielusiva, como siempre he señalado, la norma antielusiva la aplico siempre y cuando yo considere que había una situación en la cual la persona involucrada, sea la empresa o la persona natural con negocio, ha actuado de manera de aprovecharse un beneficio que prácticamente no le es aplicable o simplemente un vacío o una laguna del derecho para realizar una operación y obtener un beneficio económico. Si eso origina un menor pago de impuesto, bueno, habría que analizar si hubo la intención de eludir, si efectivamente calza ante un supuesto de acto impropio o artificioso, algo que la norma contiene al día de hoy y que lamentablemente no lo ha definido. Por eso yo soy de la idea de que si se va a aplicar la norma 16, primero lo que tendría que hacerse es modificarla para establecer definiciones y que en todo caso las empresas o los contribuyentes tengan en claro que no se va a aplicar a toda operación que realicen. Porque la tendencia actualmente es de que muchas empresas realizan planeamiento tributario, algunos casos planeamiento tributario agresivo que le llaman, ¿no?, para ver la manera como se evita pagar tanto impuesto a través de mecanismos lícitos y válidos. Y otra cosa es lo que vendría a ser ya señalar que estas conductas son elusivas, ¿no? Por eso yo considero en lo personal que la norma tiene dos defectos actualmente.
por ejemplo, dice que si no se obtiene o si no se logra obtener una ventaja o ahorro fiscal, pues prácticamente eso calificaría como una conducta elusiva, ¿no? Imagínate, yo puedo realizar un planeamiento, de repente me va mal, o sea, no logré obtener el resultado querido, que es el ahorro fiscal, y ya por eso mi conducta califica como elusiva. Yo creo que no se puede condenar un resultado que no pudo ser medido o que simplemente responde a la especulación del mercado o una consecuencia posterior que yo no pude manejar al momento que realicé la operación. Y el segundo error, más que error creo que falta de definición, tiene que ver con el hecho de que la norma no establece qué se entiende por un acto impropio o artificioso que origine, en este caso, esa conducta, ¿no? Esa conducta elusiva. Y uno podría decir, bueno, impropio, si queremos dar definiciones, impropio podría ser referido, por ejemplo, a actividades que no son usuales de la empresa. Pero aún así, por ejemplo, hay empresas que realizan operaciones que no son usuales o que no están dentro de su marco del objeto social, pero que igual, en buena cuenta, están tributando su impuesto a la renta por sobre el ingreso, deducen sus gastos, y si yo le voy a restringir, no, que este es un acto impropio, y a pesar de eso la empresa ha tributado, pues yo no sé cuál va a ser la diferencia o el perjuicio al fisco, ¿no? Y en el caso de los actos artificiosos, ahí me parece que sí tiene vinculación justamente con lo que es, ¿no? Ahí saludar a la gente que, muy bien, Fernanda Dávalos, saludos aquí de Perú Contable, muy buenas noches, Fernanda, Alex Vázquez, voy a saludar a todos también, que la gente se está conectando, gracias a Dios no estamos en hora del partido, me preocupé también de que a esta hora no se repita ningún partido, para que tengamos a todos conectados. Ahí tenemos entonces a Claudiña, a JC, a Blanca Stephanie, a Junior Luján, Wilfredo Martínez, también buenas noches, Efraín Cancha, Kelly Valderrama, Lady Stephanie, Alex Jimmy, Wilfredo Martínez, Ronald Espinosa, Alex Vázquez, Fernanda, también saludos acá de Perú Contable, de tu casa, Judy Pineda, José Francisco nos manda unos puntos suspensivos, creo que es el icono nomás, está muy bien. Y bueno, son gente que se está conectando. Les agradezco conectarse en esta noche porque me parece que habla muy bien de que el programa tiene la sintonía esperada. Y saludo desde aquí a nuestro amigo Marco Aurelio Negri. Esperemos que se recupere pronto para poder nuevamente estar a la expectativa de que mejora su salud, sobre todo una persona que ha generado bastante, del aspecto intelectual, bastante aporte a la sociedad. Y bueno, eso desde el punto de vista de lo que es la norma 16, yo creo que sigue siendo una especulación. Definitivamente, mientras que no tengamos nosotros un panorama claro sobre esto, va a ser difícil que nosotros propongamos, por ejemplo, la modificación a la norma, o si es que no se modifica la norma, que esté reglamentada, y vamos a ver cómo funciona esto, porque si hablamos de reglamentación, la va a tener que hacer ahora el mismo Ejecutivo, porque la de reglamento va a ser a través de un decreto supremo, y vía delegación de facultades, pues ellos van a ser competentes para verlo a través de un decreto legislativo. Entonces, a mí me parece que el Congreso va a tener que observar, sobre todo, qué aspecto van a regular como conducta antielusiva o qué contenido le van a dar a la norma 16. Aunque se está hablando, yo lo hablé la semana pasada también, con mucha frecuencia lo que se viene, ¿no? La norma antielusiva ya va a entrar en vigencia, ya se viene la norma antielusiva. Yo no sé si con un ánimo de preocupar a las empresas, nuestra postura es completamente independiente, pero si yo digo que se viene la norma antielusiva y probablemente digo se va a fiscalizar operaciones de fraude, operaciones de simulación, operaciones de conductas de ilusión, pues el mensaje que estoy dando es preocúpate porque si el negocio es válido podría calificar como elusivo porque la norma no contiene definiciones. Entonces me parece que el mensaje se está viendo de una manera distante de lo que busca o lo que quería buscar el Estado, que es incentivar la inversión por parte de las empresas y sobre todo darle seguridad jurídica y predictibilidad de que la norma no se va a utilizar como una especie de metralleta a disparar a todo el mundo, sino bajo ciertos supuestos. Y es más, por ejemplo, se ha hablado, no sé si ustedes pudieron ver la noticia la semana pasada, porque ahora mayormente los temas tributarios los tocan ya casi todos los diarios, ¿no? Algo me parece interesante, ¿por qué? Porque en realidad el tema tributario es un tema que afecta a todos, y lo dijimos la semana pasada cuando comentábamos de que esa idea de que el selectivo no iba a afectar o que en realidad es una preocupación del Estado por la salud, pues vimos que no era así. Más bien veíamos de que era una tendencia a disfrazar un incremento simplista de impuestos, como es el caso del selectivo, para que la gente lo asocie a que el Estado se preocupa por su salud, ¿no? Entonces yo considero que esto hizo que la gente se involucre en temas tributarios, al igual que lo que querían hacer, ¿no? De que todos tributen el impuesto a la renta, incluso los que ganan menos de 2.075 soles mensuales.
Pero me parece que hay mecanismos que pueden ayudar a la recaudación. Lo vamos a comentar sobre todo porque hay una noticia que ha salido el día de hoy también en gestión y vamos a comentarla, ¿no? Porque tiene que ver con un artículo que ha publicado el doctor Jorge Picón, ¿no? De la cual le mandamos un saludo también acá de Perú Contable, que prácticamente ha sido muy enfático, sobre todo cuando se han analizado estas controversias. Una última controversia que está pendiente en sede judicial sobre el tratamiento de la prohibición de cobranza dudosa, ¿no? El programa pasado nosotros dijimos que tenemos una postura, nosotros somos de la idea de que las normas civiles se aplican supletoriamente y esta teoría de que SUNAT señala de que la mora o la notificación en mora necesita intimar al deudor, porque así lo dice el Código Civil y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, pues nos resulta a nosotros un tanto jalar una figura que no necesariamente se desprende de la norma tributaria. La norma tributaria lo que dice es, bueno, tú puedes aplicar normas distintas a las tributarias siempre y cuando no se opongan y no desnaturalice el tratamiento. Pero si yo establezco un requisito adicional para lo que vendría a ser la notificación en mora o acreditar que le he requerido el pago al moroso, pues yo creo que el requisito ese adicional de intimación sería aplicar la norma en forma una interpretación extensiva, algo que prácticamente está referido a obligaciones entre particulares, porque el Código Civil aplica básicamente entre privados, pero de ahí a decir que eso se va a aplicar para procesos administrativos o judiciales en los cuales estamos ante una obligación de derecho público, pues yo creo que es una interpretación tanto forzosa, aunque veremos cómo resuelve la Corte Suprema, porque es un tema que está ya al voto, fue la audiencia la semana pasada, y vamos a esperar a ver qué se resuelve en ese caso. Bueno, otro tema que me parece interesante comentar con ustedes dentro de este marco de los cambios en la delegación de facultades, tenemos el caso de los paraísos fiscales, ¿no? Como ustedes sabrán, los paraísos fiscales pues, prácticamente son países o territorios de baja o nula imposición, en los cuales o bien no se tributa o la tasa es tan mínima que prácticamente casi ni se siente. Entonces, sobre ese tema me parece interesante porque la propuesta dice que se va a actualizar la lista de paraísos fiscales conforme al estándar de la OCDE. Lo importante es no estar incluido en la lista de países no cooperantes, lista negra en la OCDE. Bueno, claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, vemos de que estamos, como dijo en su momento el premier Villanueva, él decía, por ejemplo, que estamos más preocupados en la OCDE que en los problemas internos del país, ¿no? Y creo que es un poco lo que están planteando, porque en OCDE, claro, hay países o territorios que están ya calificados como paraísos fiscales y nosotros, en el reglamento de renta, porque ni siquiera está en la ley, ¿no? Hemos puesto una lista de cuáles son los países de baja o nula imposición que tienen ciertas restricciones con lo que son la deducción de los gastos, incluso para aplicación de los precios de transferencia también, pero que en buena cuenta incrementar los países para estar adecuados a OCDE, me parece que toda la legislación, o simplemente lo que ha hecho gestión ayer de compartir, este es un artículo de Miguel Alonso Juape Pinto, ¿no? Lo que ha compartido en exclusiva estos cambios en la delegación de facultades son propuestas que prácticamente van a buscar, o el Estado va a buscar, alienarse a la OCDE, ¿no? Ahora, yo no sé si realmente necesitamos vincularnos ya con OCDE o si es que hay una necesidad palpable, porque en buena cuenta hay que entender que nuestra legislación es completamente distinta a la de los demás países. Si nosotros partimos de que en OCDE, por ejemplo, se va a regular conductas antelusivas o conductas que busquen evitar la evasión y demás, pues podríamos decir, bueno, hay conductas en las cuales, o mejor dicho, supuestos en la ley de renta, IGB, en las cuales estamos llenos de formalidades. Yo no sé si eso OCDE lo vea bien, porque imagínate la bancarización, la detracción, el hecho de sustentar al milímetro, como pide SUNAT, la fehacienza de las operaciones, incumplimientos formales que te restringen el gasto, el crédito fiscal. Entonces, yo creo que en realidad esas operaciones, bajo un esquema de facilitación del comercio exterior, la inversión, la neutralidad del IGB o incluso afectar la verdadera capacidad constructiva de los contribuyentes para lo que es el impuesto a la renta, yo creo que dista mucho de lo que OCDE propone en el modelo y en la legislación de los demás países. Por eso yo creo que incrementar la lista de paraísos fiscales simplemente es una especie de alienarse a OCDE, pero no porque se ha evaluado si en tal país o cual otro tenemos una inversión considerable, ¿no? Simplemente OCDE lo tiene como paraíso, nosotros también lo vamos a tener como paraíso fiscal. O sea, no hay mayor criterio técnico ahí, ¿no? Y en el caso de las cláusulas antelusivas, me parece interesante sí comentarlo, dice a nivel de personas naturales, como las personas naturales tributan el 5% por la renta de primera y segunda, se incluirán cláusulas antelusivas específicas que limiten la aplicación de la tasa del 5%
para las transacciones entre personas naturales vinculadas a la empresa y en las que participen a fin de no aprovechar la diferencia de las tasas. Bueno, como les decía, esto tiene que ver con la propuesta de que el accionista o la persona que está vinculada a la empresa pues tribute con una tasa mayor, ¿no? Para no disfrazar, o como dicen, ¿no? Para que no se beneficie con una tasa menor. Pero no estoy tan de acuerdo, ¿no? No estoy tan de acuerdo porque finalmente ambos están tributando. Es decir, la empresa lo va a deducir como gasto, el contribuyente paga una tasa del 5%, ojo que no se ha establecido para lo que es renta de primera y segunda categoría, que por la vinculación económica pasa a ser tercera, no lo dice la norma lo que dice es aplicamos el 32 para empresas básicamente, o personas que generen renta tercera. Por lo tanto, es establecer o forzar un poco la figura de decir la cláusula antielusiva hace que pagues una tasa más por la vinculación económica, ¿no? Entonces, la aplicación de una cláusula antielusiva no puede limitarse solamente a establecer que hay vinculación económica para afectarlo con una tasa mayor, ¿no? Si no, imagínate, sería un desincentivo para el que es el accionista o el propietario de un bien al que le solo a la empresa, porque va a decir, bueno, pago más, mejor le pago a alguien, o mejor dicho, se lo alquilo a alguien con el cual no tengo ningún tipo de vinculación, y donde quede libre mercado, ¿no? O sea, ahí no se están poniendo en ese supuesto, me parece un poco preocupante, porque el 5% al 29.5%, y ni siquiera te están diciendo de que es por habitualidad, sino por vinculación económica, me parece que no se está evaluando cuál va a ser el efecto para la persona natural, muy al margen que pertenezca a la empresa o sea accionista de la empresa. O sea, es una medida que para mí más pareciera una medida populista de asimilar antielusivo a vinculación económica. Bueno, no le encuentro mayor incidencia, ¿no? Y en el caso de los gastos personales y otros gastos como son las indemnizaciones, me parece importante comentarles lo siguiente, ¿no? Actualmente nosotros tenemos un tratamiento tributario en el cual la persona natural tributa por renta de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, ¿no? No vamos a entrar al detalle tal vez de cómo se le determina el impuesto, simplemente decirles que tenemos un esquema de tributación bajo renta del capital y otra bajo renta del trabajo. Y cuando hay una combinación conjunta, lo que es la renta tercera, la renta empresarial. Entonces, vayamos al caso. Yo soy una empresa que celebra un contrato con un tercero, ¿sí? Pactamos de que en caso de que alguno de nosotros tenga algún incumplimiento, se va a hacer efectiva el pago de una indemnización, ¿no? Ahora, esa indemnización, tenemos también en vivo varias personas que están transmitiendo, la verdad que es novedoso, pero yo soy una persona que prácticamente recibe una indemnización como consecuencia de que hubo alguien que incumplió el contrato, ¿no? Ahora, se ha discutido, y es un tema que para mí resulta importante comentarlo con ustedes, de que en los supuestos, por ejemplo, de incumplimientos contractuales, pues hay incumplimientos que prácticamente responden a un incumplimiento tal vez involuntario, ¿no? O sea, mira, pasó esto, no pude medir el riesgo, el plazo que tenía yo para terminar el servicio, la operación, y por lo tanto, lamentablemente no pude cumplir. Bueno, ya, puede que sea ese supuesto. Pero hay también casos en los cuales el incumplimiento es voluntario, ¿no? O sea, hay una voluntad de incumplir, de perjudicar al tercero, de, como se vio hace un par de años, no entregarle el comprobante de pago, simplemente hacerse loco de la operación. Entonces, yo creo que en esos casos resulta importante que cuando se analice, como vamos a aumentar ahora, el caso de las indemnizaciones, se verifique si efectivamente esto corresponde a que hubo una voluntad de incumplir o no, o si estamos ante una obligación accesoria o una consecuencia de una obligación que proviene del contrato. ¿Y por qué se los digo? Porque actualmente el Tribunal Fiscal, y eso lo podemos ver en diversas jurisprudencias, tiene una postura que ha generado mucha polémica en sede judicial. El Tribunal Fiscal, cuando ha analizado ciertos gastos, ha señalado, por ejemplo, que el gasto es deducible si es que proviene de una obligación contractual, ¿no? Y esta obligación contractual, al obligar a ambas partes, pues finalmente hacía que necesariamente tenga que cumplirse con esta prestación o contraprestación y por lo tanto ya estamos ante un gasto deducible. Algo que resulta un tanto incompleto, si queremos llamarlo de una manera, porque la causalidad, llámese la deducción de estos gastos vinculados con el modus operandi de la empresa o vinculados también con la generación, mantener la fuente productora o generar ganancia de capital, pues para nosotros resulta importante. ¿Por qué? Porque
la causalidad implica que el gasto resulte necesario, ¿no? O sea, al margen que hayan habido, por ejemplo, diversos pronunciamientos tanto del Poder Judicial, SUNAT, Tribunal Fiscal, pero resulta importante que el gasto, bajo el esquema de necesidad, no responda a una liberalidad o simplemente a un tema contractual, porque si nosotros decimos que lo contractual ya es el gasto deducible, estaremos priorizando, por ejemplo, obligaciones de derecho privado sobre el tratamiento de dichas obligaciones para efectos fiscales, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos también cuando vimos el caso Telefónica o el caso Scotiabank, que las partes pueden pactar lo que ellas quieran. El tema es si es que ese tratamiento o si es que esa obligación entre las partes se condice o no con la legislación interna. Es decir, si yo pacto con el tercero, mira, ninguno de los dos va a pagar renta, pero la norma dice, pues, sí pagas porque una ganancia de capital o hay un incremento, pues lo tengo que hacer, ¿no? Yo no puedo escudarme en un contrato y decir, no lo pago porque me olvidé con el tercero no hacerlo. Bueno, igual pasa también con los compromisos contractuales. Oiga, pero yo me olvidé a asumir tal desembolso y me obligue a pagarle la publicidad al tercero. Bueno, será gasto para el tercero, pero para ti no te beneficia. En todo caso, si tú has asumido un gasto por cuenta de un tercero, pues queda claro que no va a ser deducible, al margen que provenga de un compromiso contractual. Pero de ahí a decir, como se está señalando en vamos a leer justamente la propuesta, de que se va a restringir la deducción de las indemnizaciones o simplemente incumplimientos que deriven de obligaciones contractuales, a mí me parece que es un tanto peligroso porque hace un par de años la Corte Suprema, cuando analizó ese famoso arbitraje, ¿no? O mejor dicho, ese incumplimiento que hubo entre las partes, lo que pasa es que el prestador le arrendó un bien a otra empresa, la empresa le adelantó el precio, sin embargo la empresa que arrendó nunca le emitió el comprobante de pago, con lo cual lo afectó, claro, porque si yo no recibo el comprobante de pago no podría deducir ese gasto o sustentarlo efectivamente, al igual que el crédito fiscal. No hay crédito fiscal mientras que no se anule la factura en compra, si no había factura. Pues queda claro que la empresa decidió irse a un arbitraje. El arbitraje obviamente pierde el propietario y le ordena el árbitro, oiga, sabe que devuélvele, o mejor dicho, restitúyele lo que corresponde por lucro cesante y por daño emergente. Ahora, si yo recibo ese importe, es evidente que proviene de una afectación, pero lo que hizo la empresa que otorgaba esta indemnización fue mandarlo todo como gasto deducible. Cuando el caso llega a sede judicial, porque el Tribunal Fiscal dijo que bueno, lo que no está prohibido está permitido, y queda claro que en este caso la única restricción que hay en el 44 de la Ley de Renta es que aquellos gastos, o mejor dicho, sanciones, indemnizaciones o multas que provengan del sector público nacional son no deducibles, pues queda claro que entonces las que no provengan del sector público nacional sí serían deducibles. Pero ahí faltó otra cosa, faltó analizar de que si un gasto no está prohibido, queda claro que está permitido, pero hay que ver si el gasto resulta causal. Si el gasto no resulta causal, pues lamentablemente no se va a poder deducir, ¿no? Y en sede judicial justamente se analizó ese caso y se dijo, por si acaso, si nosotros como Estado validamos la deducción de un gasto que proviene de una indemnización con motivo de un origen contractual y esto beneficia al tercero que tuvo la voluntad de incumplir, nosotros avalaríamos su conducta y finalmente le estaríamos dando un beneficio tributario por incumplir esa norma o incumplir esa obligación con el tercero. Por lo tanto, para efectos judiciales, las indemnizaciones generadas como consecuencia de incumplimientos voluntarios no son gasto deducible. Pero el Poder Judicial no habló de todas las indemnizaciones o todos los incumplimientos, simplemente aquellos en los cuales se evidencia que hay una voluntad de incumplir. Ahora, ¿qué ha pasado con esta propuesta que justamente proviene de los cambios de la delegación de facultades? Se establece, por ejemplo, que se ampliarían las restricciones para no deducir gastos personales, índices de compras en supermercados, adquisición de vehículos, y se regulará la deducción de indemnizaciones sobre las cuales exista controversias judiciales que limitan su deducción, ¿no? Tema importante, ¿no? Porque abre una posibilidad de que las empresas, de acuerdo al análisis que se haga en sede judicial sobre la controversia, pues puedan deducir la indemnización y otros supuestos en los que no. O sea, va a quedar vía regulación, ¿no? Porque esto se va a incluir en la ley de renta, estos supuestos en los cuales va a ser deducible y en cuáles no. Yo considero que seguramente van a tomar en cuenta el daño o la afectación o si una voluntad o no de incumplir, ¿no? En caso lo hubiera, queda claro que no va a ser deducible porque no hay una causalidad. Y en caso no lo hubiera, como pasa con los gastos potenciales, podrían ser deducibles a pesar que el ingreso no se genere, porque siempre el gasto tuvo la voluntad de generar ese ingreso, ¿no?
Entonces es un tema que va a dar mucho que hablar, sobre todo en el primer párrafo me parece interesante porque dice se ampliarían las restricciones para no deducir gastos personales como compras en supermercados o adquisición de vehículos. Ya. El tema de los vehículos es relativo, porque mayormente cuando se habla de vehículos hablamos de activos que están básicamente dirigidos a ser usados por la empresa. Ahora, si la empresa decide arrendárselo al trabajador o a la persona que trabaja para ella, pues es evidente que va a tener que pagar un impuesto, el arrendador, sobre el impuesto a la renta primera, y la empresa lo puede usar como gasto, ¿no? El problema está cuando se verifica que la empresa ha utilizado un activo que no es de ella y no hay una especie, digamos, de sustento que evidencie sobre qué mecanismo o cuál fue el origen para que ella haga suyo el bien, ¿no? Entonces ahí sí hablamos de un tema de control, de sustento de operaciones, pero no necesariamente de ausencia de causalidad. Creo que ahí más bien se condiciona la deducción del gasto, que hay un comprobante de pago, que hay un contrato y todo eso, ¿no? Pero eso evidentemente se va a poder analizar en la fiscal. A lo que verá de que en el caso de la restricción en gastos personales, bueno, eso no es nuevo, ¿no? Los gastos personales como tales no son deducibles. Si uno analiza un gasto personal o que le compro ropa al gerente o simplemente alimentos al personal, que le regalo pues Coca-Cola todos los días, ¿no? O simplemente consumos que no tienen nada que ver con la empresa. Y justamente el SUNAT, como comentamos la semana pasada, a través del MEF, dijo que se va a evaluar, bueno, lo dijo el jefe de la SUNAT, ¿no? Los consumos ejecutivos, almuerzos ejecutivos, que sean justamente los fines de semana, ¿no? Y nosotros dijimos que, bueno, que hay que tener mucho cuidado con eso porque no necesariamente tiene que ser día de semana el consumo que tenga el gerente con los clientes o los proveedores. Es más, mayormente lo que hacen es reunirse fin de semana porque a veces en el día está tan cargada la chamba o tan cargado la agenda que no se puede hacer. Sin embargo, la norma establece supuestos en los cuales esto procede, o mejor dicho, se permite la deducción, como son los gastos de representación y los gastos recreativos a favor del personal o a favor de clientes y proveedores. Ahora, esa situación no es nueva. O sea, el tema de los gastos personales, para lo que es con supermercados, adquisición de vehículos, bueno, habría que analizar, porque si es supermercados, son productos que pueden ser vinculados con la limpieza de la empresa y la limpieza forma parte de mantener la fuente. O sea, no podemos nosotros tener en claro ya a qué tipo de bienes se refiere. Porque se compra de bienes en supermercados y tal vez en lo que son gastos personales como la adquisición de vehículos, bueno, habría que ver si el vehículo se afecta o no a las actividades de la empresa. Pero si eso no se da, pues yo creo que en realidad podría ser debatible el establecer una restricción a la deducción de estos gastos. Es un tema muy, muy preocupante porque sería una restricción adicional a la deducción de los gastos y recuerda que mientras más restricciones tengamos a la deducción de los gastos, posiblemente voy a terminar pagando más impuestos, ¿no? Porque voy a tener... muy bien, tenemos una pregunta ahí de Marco León Guamán. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Bueno, la consulta que nos hace Marco tiene que ver con si participé en una capacitación en el extranjero, ¿lo puedo usar como deducción del impuesto a la renta? Bueno, sí. Bueno, claro. Es más, lo único que tal vez te va a pedir SUNAT es el sustento documentario, ¿no? ¿Cuál es la documentación que respalda la capacitación? Que de hecho que la tienes. Además, siempre hemos dicho nosotros que le den valor a los correos electrónicos en los cuales se ratifica o se verifica que la persona tiene aquella documentación o la conformidad de que esta capacitación se va a dar. Hemos visto también de que en muchos casos la inscripción vía online, por ejemplo, tengo un curso, el Austral, muy recomendado, el Austral de Buenos Aires, que ha abierto un curso online para lo que es precio de transferencia, muy interesante, que empieza seguramente en octubre, si no me equivoco, les paso más adelante el link. Y sí sería deducible, mi estimado Marco. Tal vez lo que nos va a costar es establecer, porque antes el problema, ¿cuál era, Marco? La generalidad, ¿no? Decían, no, pero tiene que ir todo el área de esa empresa, o por lo menos si son 3 gerentes, los 3 gerentes, si son 3 contadoras, los 3 contadores, si son 2 abogados, los abogados. Pero recuerda que a partir del 2013, Marco, la generalidad no es un requisito para deducir gastos de capacitación. Basta que sea una sola persona y que el estudio esté vinculado con la actividad que desarrolla la empresa para que el gasto sea completamente deducible. Y la norma no restringe, ¿no? Ahí te hago la aclaración, Marco, no restringe si se trata de capacitaciones dentro o fuera del país. Es más, la norma hasta prevé que pueda deducirse gastos de formación profesional, así como los maestrías y doctorados, ¿no? En los cuales se obtenga o no un título académico. Entonces, basta que la capacitación esté vinculada con la actividad de la empresa, o mejor dicho, con la actividad que tú desarrollas en la empresa, el gasto es claramente deducible. Y la ventaja que tienes, Marco, es de que al día de hoy no tiene un límite cuantitativo.
como sí pasa con los gastos recreativos, ¿no? Que los cuales tienen un límite del 0,5% hasta un tope de 40 UITs. En el caso de este gasto no tiene un límite establecido, por lo tanto es completamente deducible, cumple con la causalidad y qué mejor de capacitarse para utilizar dichos conocimientos en beneficio de la empresa. Yo creo que es lo mejor que puede pasar. Carla, Vanessa, hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludamos acá de Perú Contable, a la gente allá de Trujillo. Yo sé que me extrañas, yo también, extraño a toda la gente de allá, a Oscar también, me saludas a Greta, a Lucho, a Carlos, a José, toda la gente que nos atendió muy bien cuando estuvimos el año pasado y este año también, y muy pronto esperemos también con Perú Contable estar por allá en Trujillo. Y básicamente, claro, siempre vamos a estar pendientes de BGS, efectivamente es nuestra casa también, estamos nosotros siempre con todas las instituciones que nos convocan y qué mejor compartirlo a nivel nacional. Y también nos han saludado la semana pasada, no me equivoco, nos saludaron de Medellín, de Colombia también, de Miami también nos han saludado, de Chile también, así que estamos también a nivel internacional. Yoshi Lam, muy buenas noches Yoshi, siempre nos sigue en las redes, en los programas, un tributarista muy, muy bueno. La verdad que Yoshi hemos podido debatir temas tributarios muy interesantes. Discrepamos creo en el fútbol porque Yoshi es de la U, yo sabe que yo soy de Alianza, pero yo creo que siempre hay cosas que a veces uno comete ciertos errores. Entonces en ese caso Yoshi tiene que asumir que hay decisiones que a veces nos pueden jugar la vida. Pero saludo, muy buena noche Yoshi, nos dice sobre su ejemplo. Si el trabajador realiza un contrato de comodato sobre su vehículo, a la empresa la renta ficta del trabajador es de 5 u 8%. Bueno, interesante el tema, ¿no? Lo que pasa es que en el caso del comodato pasa lo siguiente, ¿no? Que en realidad es usual de que la empresa celebre ese tipo de contratos con los trabajadores. Es más, es la única posibilidad que tiene la empresa para que en la fisca pues, pueda sustentar de que el bien no es suyo, sino que es cedido, por decirlo de una manera, a título gratuito por parte del trabajador, ¿no? Algunos han establecido dos mecanismos, Yoshi. Algunos dicen de que fue formar parte, ¿no?, de una mayor retribución por parte del trabajador, es decir, como que se incluya como una mayor renta, lo cual yo discrepo, porque en realidad es una renta no es del trabajo, sino del capital. Y otros han señalado que en realidad sí resultaría aplicable la tasa, la renta ficta, ¿no? Porque si nos damos cuenta no hay un precio determinado, es a título gratuito y es por un precio, y podría ser hasta por un precio inferior a las costumbres de la plaza, ¿no? Entonces, yo sería la idea, por ejemplo, de estos casos, plantearlo como un arrendamiento de bien, porque como arrendamiento de bien, la ventaja que tenemos, incluso antes de que entre en vigencia esto, porque si esto entra en vigencia, es más, establecen para personas naturales vinculadas a las empresas, ¿no? Entonces, la vinculación económica puede entenderse como una participación en el capital, pero también participación en los cargos directivos. Pero la norma, por ejemplo, no está haciendo referencia a que participes bajo un régimen contractual laboral o civil. Entonces, bajo ese esquema, yo considero que van a mantenerlo del 5. Tal vez en esos casos, como el precio no está determinado, es evidente que nos salta a la vista la de 8. Pero claro, inclusive la de 8 haría que la persona natural tenga que reconocer esa renta al final del ejercicio. Sin embargo, mi estimado Yoshi, en el caso de las rentas fictas o las rentas presuntas, porque algunos confunden mucho los términos, pero el legislador prácticamente no se hace problema con eso. En las rentas fictas lo que sucede es que hay una determinación al final del periodo, pero considerando que no se emitió comprobante pago. Entonces, a mí me parece que eso también va a jugar a favor del trabajador, porque va a decir, bueno, en todo caso, acá lo que hubo fue una emisión de comprobante periódico por el hecho de que yo estaba cediéndolo a un precio mínimo al del mercado, con lo cual me acojo a la de 5, y eso tendría que sonar más adelante probar o demostrar si es que el alquiler de esa persona o la cesión temporal sobre ese bien, pues prácticamente es menor al de mercado. Tendría que buscar un comparable y todo eso, ¿no? Sería más tedioso. Pero aquellos que dicen, bueno, no nos compliquemos tanto, en todo caso no tengo ningún problema porque es una renta ficta, la reconozco al final del periodo, aplican la del 8. Yo creo que inicialmente, si el precio no está determinado, si es inferior al de mercado o si no, es un título gratuito, pues quedaría claro la tasa del 8. Pero para un tema de control, o sea, para ser más específicos, yo pactaría, no es un tema de planeamiento, un pago mínimo, por ejemplo, si el alquiler
Porque uno podría decir, ¿no? Pero considerando la relación que tengo con la empresa, ¿por qué se lo voy a alquilar como si fuera un tercero independiente o porque es como un tercero ajeno, ¿no? Entonces mejor se lo alquilo a un precio razonable y si SUNAT me fiscaliza, porque obviamente va a fiscalizarlo al que está arrendando, le va a decir, oiga, pero usted ha debido alquilar un precio mayor, difiere el de mercado, entonces me puede aplicar ese diferencial, pero siempre y cuando SUNAT demuestre que la operación no es a valor de mercado. La empresa usuaria nunca va a perder, porque la empresa usuaria va a decir, bueno, en todo caso, si me alquiló un valor menor de mercado, yo no me he perjudicado, más bien yo me he perjudicado porque he deducido menos gasto, ¿no? Porque de repente me ha debido facturar a un valor mensual de 2.000, me lo ha facturado a 1.000 y yo he mandado a gasto 1.000, así que no ha afectado en nada al fisco. Es más, lo único que podría pasar, y eso lo conversamos la semana pasada, sería si es que SUNAT demuestra que esta persona no solamente alquila un vehículo, sino alquila también un inmueble o alquila. Entonces, tal vez si SUNAT demuestra que esta persona alquila un vehículo y otro más, y demuestra que es una renta empresarial, sí podría decirle, oiga, sé que no puedes deducir un gasto sobre ese comprobante de pago, porque en realidad el comprobante de pago que sustentaría el gasto sería una factura, ¿no? Pero sería el único caso, ¿no? Por eso te digo, o sea, si es un precio no determinado, evidentemente aplicaríamos la tasa del 8%, ¿no? Al final del periodo y sin la posibilidad de que haya un control mensual que obligue, en este caso, al trabajador a emitir un comprobante de pago. Una postura que me parece interesante y que ahora con el tema del accionariado, de que el accionista le alquila a la empresa, obviamente le van a aplicar como si fuera renta empresarial, ¿no? Algo de lo que para mí, por la tasa, no correspondería porque tenemos que ver si es habitual o no la persona, ¿no? Algo que también es debatible, porque la ley de renta no define cuándo es habitual por renta primera, pero el 28 sí te dice que ante la habitualidad o la reiteración de la conducta de las operaciones del artículo 1, 2 y 3, 1 y 2 de la ley de impuesto a la renta, pasarías ya como renta empresarial. Tema muy debatible, mi estimado Yoshi, pero sí, coincido contigo si es que no hay alguna duda de que la tasa sería el 8. José Aranceno dice, buenas noches, doctor, una consulta, los servicios de alarma están sujetos a detracción, ¿no? Bueno, hay que ver de que en el caso de los servicios de alarma, que uno podría vincularlos con servicios de seguridad o de repente vinculados con mantener o sea, como quien dice que la propiedad no se ve afectada por actos delincuenciales, delictivos. La norma no establece, mi estimado, José, ¿no? Mi estimado José, muy buenas noches. La norma no establece algún tipo de restricción o de exclusión en función a un tipo de bien que esté involucrado en el servicio, ¿no? Como tú haces un servicio de alarma, pasaría como un servicio más de los empresariales y lo afectamos a la detracción, ¿no? Entonces, en este caso no hay exclusión y por lo tanto sí me parece que el fisco, si quisiera limitarlo, o mejor, más que el fisco, el legislador tendría que establecer una exclusión expresa, pero no la hay, así que si afectamos detracción, recuerda si es que supera los 700 nuevos soles la factura, ¿no? Walter Prieto, saludos, profe, ¿cuándo hará los seminarios en la San Marcos? Bueno, aquí también me están preguntando Vamos a estar a partir de la próxima semana en San Marcos también, diplomados, cursos de materia tributaria, así que, mi estimado, mi amigo, vamos a estar por allá pronto también, Walter, así que no estate enganchado en la publicidad, los programas, porque siempre decimos mayormente cuáles son los eventos que vamos a tener. Desde la Nueva Cajamarca también, San Martín, saludos para la familia Guimac Muñoz, que nos siguen también en esta noche. Saludos aquí de Perú Contable, de la Casa del Contador también en esta noche para compartir temas tributarios. A Marco León, saludos de Huánuco, a la gente de Huánuco también, esperemos muy pronto estar por allá. Estuvimos hace unos días, les comentaba a los chicos, a las personas que nos siguen, hemos estado en Arequipa con la doctora Marisela Gallardo. La verdad que nos hemos sentido muy felices, muy cómodos, nos han atendido muy bien. Más que la comida, el trato de la gente y sobre todo los seguidores de Perú Contable que han estado prácticamente de temprano. Empezamos a las 9 de la mañana, nos fuimos casi promediando a las 7:15 y nos vamos con la satisfacción de haber podido compartir tanto conocimientos en materia de fiscalización como en materia de derecho internacional, sobre todo tributación internacional, que es el tema que estuvo a cargo de Marisela. Usted dirá, ¿pero por qué Marisela toca el tema internacional? Bueno, porque Marisela es no domiciliada, ¿no? Más, Marisela tiene su permiso temporal de permanencia hasta que cumpla los 183 días. Es un tema ya de cada uno, ¿no? Pero en fin, nos fue muy bien y esperemos volver pronto a Arequipa y a las ciudades también que se conectan. Ahí tenemos también algunas personas que nos saludan. A Luis Orlando Purizaca, muy bien. Carlos Ávila también me dice, yo invertí en una empresa, pero se realizó de manera contractual entre el dueño, es decir, persona natural y yo como persona natural, ya que si lo hacía directamente con la empresa, debía pagar impuesto a la renta. Todos los fines de mes recibo una cantidad de dinero por devolución de préstamo más intereses en el banco. La pregunta sería, por existir todos los meses esos depósitos,
existe la posibilidad que SUNAT detecte dicho depósito y tiene problemas por no declararlo. Bueno, sí. Mi estimado Carlos, recuerda que para lo que es rentas del capital se considera como renta segunda la que provenga de los intereses por préstamos, ¿no? Ahora, si tú has sido el que ha recibido, porque lo que entiendo es que, claro, tú recibes una cantidad de dinero por devolución del préstamo. En este caso, básicamente lo que tú tenías era un interés. Entonces sí, podría SUNAT atribuirte una renta de segunda, porque más que atribuirte renta de segunda, como no tiene claro SUNAT eso de qué proviene, tú podrías sustentar que proviene un préstamo. Lo que podrías hacer es tener un documento o correos electrónicos que evidencien que esto proviene de un préstamo y regularizar con SUNAT y pagar la tasa del 5% sobre todo el interés que has recibido. Porque claro, acá no te voy a grabar por el monto del capital, porque si no estaría afectando el ingreso y el impuesto a la renta lo que afecta es la utilidad. Pero sí te va a pedir SUNAT el sustento respectivo, te diría que pagues la renta segunda, acuérdate que la tasa es del 5%, y por más que te haya llegado, porque de repente te llega una carta no te llegó carta inductiva. Bueno, si no te llegó carta inductiva, puedes hacerlo antes de que, como una regularización, impuesto a la renta del 2017, presentas tu EJ y pagas los intereses que provengan de ese préstamo, ¿no? Más o menos vas calculando cuánto fue la devolución y sobre eso cuánto corresponde el interés para que proceda la regularización del impuesto a la renta, ¿no? Muy bien. No sé si hay algún comentario adicional. Pues creo que no. Muy bien. Hay gente que se está enganchando. Muy bien. Sí, Bonnie Blondet. Bonnie, el saludo de la casa, tú sabes que siempre nos sigues. Bonnie, ¿no es Bonnie de...? No es. Bueno, y Bonnie Blondet, muy bien. Cuando por ICA, profesor, no lo he vuelto a ver por INEDI, necesitamos más habitaciones aquí en ICA. Bueno, también vamos a estar en ICA, esperemos que pronto estemos en ICA. Vamos a organizarnos ahora que ya estamos en octavos de final del Mundial. La verdad que el Mundial nos ha quitado tiempo, no es que yo haya querido estar al tanto, pero creo que he repetido los goles de todos los partidos, ¿no? Inclusive para mí el partido Marruecos-Irán fue una decepción, ¿no? Se esperaba más de Marruecos, lamentablemente no se dio el resultado. Entró un jugador le dijo al profe, yo entro y cambio la historia del partido, entró y metió autogol. Bueno, cada uno ve cómo maneja los partidos, pero ya estamos un poco más libres de tiempo para también estar por allá por ICA, así que saludos a la gente de ICA, a la cual tengo un aprecio pues enorme, sobre todo las veces que hemos estado allá. Nos hemos cansado de tomar vino y pisco, así que siempre estamos nosotros pendientes de que no suban el selectivo esas bebidas porque afectan a todos también. Ahí tenemos a Luis Orlando Purizaca. Muy bien, Orlando. Respecto a la renta segunda, ¿existe la obligación de presentar la declaración después de haber cancelado el impuesto? Bueno, lo que sucede, mi estimado Orlando, es que se habla de que la renta segunda es un pago definitivo, ¿no? Entonces, hacer un pago definitivo, en el caso de la renta, por ejemplo, cuando se paga el impuesto a la renta por enajenación de inmueble, el solo pago se convierte en la declaración y ahí prácticamente muere la cosa. Pero también si tienes renta del trabajo, lo regularizas en anual. Ahora, si no tuvieras renta del trabajo y fuera la única renta de segunda que se genera por interés o por regalías, se tiene que presentar al momento, ¿no? Como consecuencia del pago, al igual que pasa con cuarta, con los pagos a cuenta, y con eso te olvidas del problema, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú presentas la anual de renta, te incluye rentas del capital y del trabajo. Pero más que todo opera para aquellos que, aparte de declarar renta del trabajo, tienen rentas del capital. Pero como es la renta de segunda y primera un pago definitivo, el pago a la vez en primera constituye tu declaración y en el caso de segunda sí hay que presentar una declaración jurada aunada, ¿no? Así se trata de intereses, regalías o venta de acciones, por ejemplo, ¿no? Melesio Cabrera, saludos también, temas muy interesantes. José Pianto, muy buenas noches, José, y muy bien, entonces tenemos ya los saludos. No queremos irnos sin antes tocar los dos últimos temas pendientes. Yo sé que la hora se nos pasa rápido, pero vamos a tratar de cumplir con este temario. Bueno, otro punto que está pendiente, porque pareciera, no sé si le da la sensación a ustedes que nos siguen en las redes o en el programa, de que los cambios están vinculados con un tratamiento de tributación internacional, ¿no? Porque mayormente los cambios van al tema de OCDE, van al tema de los gastos o la tasa efectiva del accionista con la empresa, para el caso del alquiler también. Y aquí también hay un dato interesante, ¿no? En lo que es retenciones de no domiciliados, se van a aplicar mayores tasas de retención para servicios de telecomunicaciones y películas cinematográficas. Por ejemplo, se dice que se va a incrementar la tasa de retención en servicios de telecomunicaciones prestados por no domiciliados, se retiene solo el 15%, a pesar que en otros países se retiene el 12.5%, 24% y 33%, ¿no? Y 6% para regalías en caso de películas cinematográficas, cuando en otros países la tasa es del 12.5%, 24% y 17.5%, ¿no? Bueno, aquí hay que ver dos cosas, ¿no? Y siempre lo hemos conversado
en la polémica, ¿no? Para nosotros, compararnos con otros países no es la solución, ¿no? Yo, por ejemplo, podría tener un comparable en otro país, puede ser en Argentina, puede ser en Suiza, puede ser en España, o inclusive aquí en Perú. Pero el problema del comparable es de que en realidad las realidades económicas de los países son completamente distintas, ¿no? Ya lo vimos en el caso del impuesto a la renta de persona natural, cuando se quiso plantear el incremento, que tú decía, lo que pasa es que somos el país dentro de la región que deduce más UITs, ¿no? O más que UITs, porque claro, en Perú se llama UIT, en otros países crédito tributario o deducción tributaria, deducimos más que otros países, ¿no? Pero claro, es evidente que las 3 UITs o las 7 UITs son deducciones ciegas, bueno, no tan ciegas en el caso de las 3 UITs porque sí responde a casos determinados, pero en el caso de las 7 UITs es una deducción ciega que incluso para muchos es insuficiente. Usted imagínese una persona natural que tiene carga familiar, que tiene hijos, que tiene que pagar departamento, escuela, o sea, las 7 UITs si multiplicamos 7 por 4 o 4.150 en promedio nos da casi más de 28.500, ¿no? Ahora, sobre esa cantidad dividirla entre 12, estamos hablando de un promedio de casi 2.500 o 2.400 mensuales, que se va a veces en gastos que son permanentes, la luz, el alquiler, la capacitación, los pasajes, lo que viene a ser también servicios de telecomunicaciones, seguro social, seguro médico, clínico. O sea, realmente el monto, si uno analiza el esquema tributario, no es tan alto como se plantea. La deducción es más o menos, es más ni tan razonable, ¿eh? Pero aunado a 3 adicionales y que se hayan quitado las 3 UITs adicionales, pues yo creo que no es el escenario ideal, ¿no? Por eso acá se dice que en otros países la tasa es mayor, pero ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, habría que ver si es que incrementar la tasa va a generar un efecto positivo en la inversión. Porque claro, acá lo que pasa es que están viniendo capitales extranjeros porque la tasa en algunos casos es reducida, ¿no? Si pensamos en asistencia técnica, por ejemplo, tenemos una tasa del 15% para el no domiciliado, cuando antes estaba condicionada justamente a la declaración jurada o el informe técnico, ahora no. Pero para nosotros, por más que se evalúe incrementar la tasa, bueno, habría que ver si eso va a originar un incremento en inversión o no, ¿no? Las tasas siempre están pensadas para el no domiciliado a qué tan atractivo va a ser nuestro país para generar inversión o que vengan capitales del exterior. Y este tema me parece interesante comentarlo porque se une también, o se aúna al tema de que ya la Corte Suprema ha dicho en 2 pronunciamientos que se graban los servicios satelitales. Entonces, vamos a subir la tasa de los servicios que pagan una tasa menor al día de hoy y vamos a incorporar, no por norma, sino por interpretación judicial, la retención del impuesto a la renta a los servicios satelitales que, como ustedes bien entenderán, y lo hemos conversado la semana pasada, pues no se graban físicamente en territorio nacional. Entonces, más pareciera un gravamen adicional que no redunda en la recaudación, porque acá lo que pasa es que tributas vía retención, el no domiciliado, más bien el que tiene que asumir el costo por manejar el precio, o si el precio incide, o la retención incide en el precio, va a ser el operador local. Entonces, me parece que es una medida que busca incrementar recaudación a través de una mayor tasa, ¿no? Es muy simplista. Y en el caso de la venta indirecta de acciones, se dice que la venta indirecta solo aplicaría cuando se tiene un offshore que a su vez es accionista de la persona jurídica en el Perú. No funciona si es que en el Perú se tiene un establecimiento permanente u otro ente jurídico, ¿no? O cuando en el extranjero se tiene otro tipo de entes jurídicos como trust, fideicomisos, fundaciones. Se perfeccionaría o se va a perfeccionar entonces la norma de venta indirecta a fin de evitar la elusión. Bueno, tema importante, como ustedes recordarán en el caso de los audios, los Petrotech, prácticamente tuvo que ver con operaciones sujetas a lo que es la compra-venta indirecta de acciones. Desde el punto de vista tributario no se originó ningún supuesto de elusión, sino más bien de planeamiento tributario. Por eso la norma después la modifican e incluyen supuestos específicos de afectación de la venta indirecta de acciones. Ahora lo que se busca es establecer, ¿no?, supuestos de venta indirecta, considerando también la naturaleza del beneficiario, ¿no? Si estamos estableciendo permanente ante una vinculada para combatir situación de elusión, bueno, habría que ver cómo lo plantean. Yo considero que en realidad podría servir, ¿no?, para evitar esta conformación de empresas offshore, que fue muy debatido hace algún tiempo, sobre todo con el tema de los Panama Papers, ¿no? Así que seguramente se va a enfocar el fisco en ver otras realidades y ahí seguramente sí plantear algún supuesto de afectación o de control mayor, ¿no? Bueno, eso por el lado de lo que es la propuesta de la Comisión de Constitución. Lo hemos compartido en las redes, lo vamos a ver aquí también en Perú Contable, la noticia. Y no queríamos irnos sin comentar con ustedes esta nota que ha salido hoy día en Gestión,
El tributarista Jorge Picón, ya muchos de ustedes lo conocen, es el tributarista, si no me equivoco, del estudio Picón y Asociados, y el cual ha sacado una nota que me parece interesante, porque yo, como comentabas la semana pasada, yo tenía la percepción, bueno, aún tengo la percepción, de que muchos medios de comunicación, llámese prensa, en algunas noticias de temas tributarios pues están parcializados, ¿no? O sea, nos venden una idea de que hay grandes empresas que no pagan y por otro lado nos dicen de que la deuda puede cobrarse a través de una comisión ad hoc, que esto va a beneficiar al país y que con eso se va a hacer la reconstrucción. Pero creo que no se ve el problema en sí, ¿no? Y el problema está, como lo dice Jorge Picón en este análisis que hace en La Opinión, publicada en Gestión, de que si se debe matar o no a la gallina de los huevos de oro. Ahora, ¿por qué se refiere a la gallina de los huevos de oro? Porque Jorge plantea de que, si bien es cierto, hay deuda que está impugnada en sede judicial y administrativa de estas grandes empresas han impugnado en atención a lo que es el derecho a cuestionar actos o decisiones en las cuales no están de acuerdo. Atribución que corresponde a cualquier empresa, sea grande, pequeña o mediana. Y eso lo comentamos la semana pasada también. Pero él plantea 3 puntos que son importantes para analizar cómo se estaría afectando o cómo se podría afectar o cómo se podría matar, como dice, a la gallina de los huevos de oro. El primero, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que en ningún caso se ha conocido que los reparos sean por evasión o por rentas no declaradas. Es decir, de esta cantidad de los 8.000 millones que salió en la prensa, en otros medios salió 7.000, salió la gente de SUNAT también para decir de que en realidad son litigios que tienen por años, que estas empresas no pagan, que judicializan, que ven la oportunidad para... Es más, algunos congresistas salieron a decir que son abogados leguleyos, que buscan entorpecer la cobranza del Estado, evidenciando un desconocimiento total de lo que es el derecho de defensa, el derecho administrativo e incluso el derecho tributario, ¿no? Pero muy al margen de eso, porque son declaraciones muy mediáticas sin mayor sustento técnico, lo que plantea Jorge es lo siguiente, ¿no? Los reparos, mayormente que se están ventilando en sede judicial, son por desconocimiento de gastos, ¿no? Que en algunos casos se basan en criterios discutibles o subjetivos. Ya esto es muy cierto, porque este año nosotros hemos podido ver en diversas fiscalizaciones, no sé si alguno de ustedes tiene un caso similar, en los cuales la tendencia ha sido desconocer, incluso porque la empresa pudo realizar una actividad distinta a la que hizo, ¿no? O sea, se le cuestiona, mira, lo que pasa es que tú has podido hacer esto y hiciste aquello. Ya, eso para empezar no se puede hacer. O sea, SUNAT no lo puede hacer porque SUNAT no se puede convertir en la entidad que me haga a mí mi planeamiento tributario. El segundo punto, que es el que se refiere Jorge seguramente, cuando habla de los criterios subjetivos y discutibles, son básicamente, obedecen a 2 cosas. Primero, la interpretación errada de la norma, que se ha dado, por ejemplo, en el caso de los satelitales, se ha dado en el caso de operaciones no reales de Scotiabank, se ha dado también cuando quisieron salvar el ITAN de la demanda de inconstitucionalidad y todo eso, por el deber de construir. Pero también se da por cuestionamiento operaciones reales, que para el fisco son operaciones no fehacientes o no reales, ¿no? Porque la empresa tuvo que tener más documentación, o la empresa, los proveedores pues tienen delitos tributarios, ¿no? O sea, pareciera como que se está buscando la manera de que las operaciones válidas de la empresa sean cuestionadas por temas formales adicionales a los que la norma no prevé. Y un artículo que comentaba en Gestión la semana pasada también, no, fue en El Comercio, es que la norma tributaria no te dice cuál es el documento que específicamente, o los documentos específicos que sustentan la fehaciencia de una operación. O sea, puede ser cualquier prueba, ¿no? Basta que genere convicción, una fehaciencia, y que resulte más que mínima necesaria para poder demostrar estas operaciones. Ahora, pero si esto se convierte en un criterio subjetivo, es decir, a mí me parece que no es real, yo considero que te falta esto, y no te estoy diciendo si lo que tú estás presentando responde a lo que necesariamente tiene que tener tu empresa, pues el criterio se convierte en un criterio subjetivo y lamentablemente en una decisión completamente antojadiza. Así que ese punto me parece interesante, ¿no? Porque Jorge plantea de que incluso si hablamos de montos, por lo menos el 85% de la deuda corresponde a multas e intereses, ¿no? Mayormente originados por la demora en resolver de quiénes, del Tribunal Fiscal, SUNAT y el Poder Judicial. Se habla incluso de plazos no menores a 10 años. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque incluso las controversias que ustedes están viendo en la prensa o en las audiencias por Justicia Viva hacen referencia a reparos del año 99, 2000, 2003, 2002, 98, ¿no?
que han tenido que pasar por la etapa del contencioso y por la etapa judicial por años. Entonces yo lo que digo es, si hay un problema en que esta deuda se considera millonaria, porque creo que es lo que se está atacando más, son deudas millonarias, pues primero que la deuda millonaria al parecer más se estaría generando por la demora en resolver, ¿no? O por la demora en atender los casos en sede administrativa y en sede judicial. Y el segundo punto sí me parece interesante, porque se está dejando a criterio del fiscalizador desconocer operaciones que sí son válidas, sí son específicamente detalladas y que mayormente también responden a una interpretación errada de la norma, ¿no? Yo creo que en ese juego ha caído o está cayendo la Suprema porque estamos viendo debates en sede judicial de personas que defienden los casos pero que no lo defienden desde el punto de vista de la tributación. Y si son reparos tributarios, necesariamente tienen que analizar el tema tributario, pero no se está analizando. Salvo honrosas excepciones, los que están litigando son personas que manejan temas constitucionales, procesales, derechos humanos, derecho administrativo, derecho laboral, pero no vemos un debate puro entre tributaristas. Y es algo que nos llamó la atención porque eso origina justamente que los jueces no tengan en claro el norte sobre el cual van a resolver. El segundo punto que para Jorge implicaría afectar la gallina de los huevos de oro tiene que ver con la tasa de interés moratorio que se ha aplicado, es decir, oscila entre el 25 y el 14% actual por año, que se dejó aplicar justamente a partir del 2013 como consecuencia de que ya se estableció el plazo de suspensión tanto en sede administrativa, tanto a nivel de reclamación y apelación para que no se computen más los intereses. Pero el tema es que en sede judicial se siguen incrementando y en sede judicial pues no hay plazos específicos para resolver. Y eso, por lo menos en sede administrativa tenemos un silencio administrativo negativo, que no es nada favorable porque te obliga, en sí reconoces la demora que tiene el auditor, pero que en sede judicial me parece interesante que podría establecerse en todo caso a nivel judicial una invocación a los jueces para que resuelvan rápido, ¿no? Y en sede administrativa seguramente a reducir los plazos. O sea, no puede ser posible que se le dé el plazo a la SUNAT de 9 meses para resolver un reclamo y al Tribunal Fiscal de 12 meses, teniendo en cuenta que el SUNAT tiene un silencio negativo en caso no resuelva dentro de estos 9 meses, ¿no? Y el tercer punto, dice Jorge que el Tribunal Fiscal ya ha fallado en contra del Estado en casos similares. La mayoría de estas empresas podría llevar estos casos a arbitraje internacional con resultados previsibles, desalentando de manera muy peligrosa la inversión. Muy cierto, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del caso de que podría recurrirse a tribunales internacionales, arbitraje, pues algunos decían, pero esto escapa ya del control interno. Pero sí hay una afectación a tu derecho de defensa, a tu predictibilidad como empresa, pues tendrías que recurrir. Más aún porque el tribunal ya tiene un pronunciamiento similar de que la demora en resolver afecta el derecho a plazo razonable, en el caso de Vaca Campodónico, ¿no? La esposa de Vaca Campodónico, que prácticamente ganó la controversia en el 2016 en el Tribunal Constitucional. Y lo que finalmente señala Jorge es que no sería una noticia alentadora afectar o pretender generar una distancia entre la población y las grandes empresas, cuando son justamente las grandes empresas que con sus impuestos contribuyen a una parte significativa del gasto público, ¿no? Con lo cual yo agregaría algo más. No sería relevante o no sería necesario establecer este ciclo social de que las grandes empresas no pagan o que se les va a cobrar cuando se sabe que ya la comisión ad hoc se va a conformar para casos nuevos y no para los anteriores porque están judicializados y sobre todo porque no son deuda exigible de acuerdo al Código Tributario, para finalmente debatir lo siguiente, ¿no? Y es un tema que vamos a dejar planteado. Si considera usted que SUNAT debe demandar las resoluciones del Tribunal Fiscal en sede judicial en las cuales los contribuyentes deben tener un pronunciamiento a favor, es decir, si yo he ganado el caso en el Tribunal Fiscal, quiere decir que por lo menos en la primera instancia tal vez no lo gané porque el SUNAT era juez y parte, pero ante un tercero independiente que analizó la controversia en la cual está como parte SUNAT o parte contribuyente, ya me dieron la razón. Entonces, si SUNAT decide impugnarlo en sede judicial para darle la contra al tribunal por un criterio antojadizo, pues no me da mucha certeza de que los jueces, ¿no? Evidentemente, porque ya estamos Estado contra Estado y entre partes del Estado, le den la razón a la empresa. Por eso considero desde el punto de vista técnico, lo comentaba hoy día en la mañana también, de que en realidad debería evaluarse la posibilidad de que el caso o se restrinja la posibilidad de que SUNAT demande en sede judicial, ¿no? Yo creo que si ya tuvo la oportunidad de fiscalizar, de resolver como primera instancia, ahora demandar lo que ha ganado el contribuyente en sede administrativa, pues no sería muy favorable y afectaría, como viene afectando el derecho de defensa de los contribuyentes, sobre todo porque muchas de las controversias, las cuales se ha dicho que son casos millonarios, el que ha demandado no ha sido la empresa, sino ha sido SUNAT. Así que son casos que necesariamente tienen que analizarse, merituarse y ver cuáles son los resultados de estas decisiones a futuro. En lo personal,
considero que sería más favorable o beneficioso para las empresas por seguridad jurídica, que en caso ganen una controversia en sede administrativa, ahí nada más quede la cosa, sabiendo que el Tribunal Fiscal es el órgano encargado de interpretar la norma tributaria para efectos justamente de lo que establece el Código Tributario en el artículo 154. Así que bueno, quería compartir con ustedes esta noticia de matar a los huevos de la gallina de oro. Creo que no es lo más recomendable, creo que no se debe generar una distancia entre la población y las grandes empresas. Recordar que cualquier empresa puede impugnar las deudas y en el caso de la reforma que está en la Comisión de Constitución, recordar que son cambios que aún están pendientes de aprobarse y por más que se habla de variación de las tasas o de compararse con otros países, considero importante ver nuestra realidad y saber si de acuerdo a nuestras obligaciones, nuestro tratamiento tributario o incluso a lo que se espera, que es recaudar más, pues preferible entonces resolvemos los casos más rápido y establecemos que en Fisca, o por lo menos por parte de SUNAT, que la Fisca sea más, o la facultad sea discrecional y no sea arbitraria, de desconocer operaciones que son prácticamente reales. Saludos a la gente de Cusco también que se engancha. Ahí tenemos gente que se ha enganchado también, a Marco, a Belita, Milton, Gerson, Juan Carlos Navarro, saludos desde Ilave, Puno, a todos ellos, muy buenas noches. Entonces, con esto despedimos ya el programa. Hemos tratado de compartir con ustedes entonces los temas controversiales de la semana, el RTF del Tribunal, de los organismos descentralizados, el caso también de la reforma que se viene en la Comisión de Constitución por delegación de facultades y la última noticia de que prácticamente el establecer estos comentarios abiertos de grandes deudas, de grandes empresas, pues habría que ver a qué reparo se refiere, quién ha impugnado y básicamente por qué se generó esta deuda, como ustedes verán, mayormente por la demora del Estado en resolver. Así que la garantía del inversionista que está contribuyendo con sus impuestos es decirle, señores, las controversias se van a resolver en forma imparcial y evaluar también, por qué no, ya que estamos hablando de marco normativo, un cambio en el Código Tributario para que sea solamente el contribuyente el que demande en sede judicial una resolución del Tribunal Fiscal en la que no se le ha dado la razón. En garantía de su derecho de defensa, SUNAT ya la Administración tuvo su oportunidad, tanto al fiscalizar como al resolver, así que darle la posibilidad es simplemente alargar los procesos y ahí está el problema porque lo que se alargue innecesariamente no se puede cobrar. Bueno, por mi parte, agradecer a nombre del equipo de producción una jornada más del programa de la polémica tributaria y decirles pues gracias a los que han seguido el programa, los que lo han compartido también, espero que haya sido de su agrado y por mi parte nos vemos entonces el próximo miércoles a las 8 para hablar temas de índole polémico en materia impositiva. Por mi parte muchas gracias, muy buenas noches.